Gracias por estar aquí con este tema y le aprecio mucho al presidente de la Coparmex que nos tome la comunicación, al presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora y Casa, que esté en la línea y que estamos enlazados con él para hablar precisamente de lo que nos dice Jesús, de esta encuesta nacional sobre experiencias de corrupción en empresas. Y bueno, pues estamos hablando de que hay diferentes maneras de abordar el tema de la corrupción. Hay encuestas que hablan de la percepción respecto al tema de la corrupción. Hay encuestas como esta que hablan de la experiencia o las experiencias de corrupción. José, gracias que nos tomas la comunicación. Buenos días, buen viernes, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, qué gusto saludarte. Igualmente, bueno, hago esta precisión, hago este énfasis respecto al tipo de encuesta que es. Cuéntame, más de la metodología, más de cómo se levanta esta encuesta nacional sobre corrupción en México. Sí, bueno, es una encuesta que aplicamos anualmente en combinación con Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, en donde entrevistamos a las 36,000 empresas socias de Coparmex y les preguntamos si han experimentado algún acto de corrupción. Lo que presentamos en este informe es el resultado que, como ya escuchamos, prácticamente la mitad de las empresas han sido víctimas de un acto de corrupción. Y esto también les preguntamos, Carmen, si esto es en el ámbito del gobierno federal, estatal o municipal, y aunque ocurre con las tres instancias de gobierno, es principalmente este año con los gobiernos estatales. El reporte del año pasado hablaba de que había más incidencia de corrupción con los gobiernos municipales, ahora es con los gobiernos estatales, en donde un 59% de las empresas han tenido estas experiencias de actos de corrupción con los gobiernos estatales, 55% de las empresas lo han tenido con gobiernos municipales y 48% con el gobierno federal. Algo que observamos es que al estarlo aplicando cada año, vemos que en el 2018 este porcentaje de empresas que han sido víctimas de un acto de corrupción era el 39% y fue bajando los primeros años de esta administración, 2019, 2020, 2021, es el menor, el 29%, pero en el 2022 volvió a subir al 39%, es el mismo nivel que estaba en el 2018, y este reporte de lo que sucedió en el 2023 es el 48%. De ahí es donde sale esta estadística de que 5 de cada 10 empresas han sufrido un acto de corrupción. Como bien lo señalas, esta es la experiencia que han tenido las empresas, no es una encuesta de percepción, sino lo que han vivido precisamente las empresas. José Medina Mora y Casa, dentro de la encuesta misma, supongo que vendrán las conductas más recurrentes, las prácticas más conocidas o más extendidas de corrupción en México. Supongo también que habrá un desglose sobre en qué estados de la República, en qué puntos se encuentra de manera más dura, digamos así, la evidencia o la experiencia narrada y expresada en la encuesta por parte de quienes son víctimas. Sí, sobre el primer tema son básicamente tres que destacan en cuanto a las ocasiones en que se ocurre este acto de corrupción. El primero es para agilizar trámites, es decir, hay un cierto tortuguismo que lleva a que el que quiera que se agilicen los trámites tiene que dar una dádiva. El segundo caso son para obtener directamente permisos o obtener licencias, y en tercera instancia es para evitar multas o sanciones o clausuras. Con respecto a la parte geográfica, sí está muy claro estos estados en donde ocurre principalmente los actos de corrupción. Estamos hablando de Baja California, Sinaloa, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo, son aquellos en donde ocurre con mayor frecuencia, muy por arriba del promedio de la corrupción, en donde el promedio es el 48%, pues vemos que en el caso de Baja California llega al 67%, estas 5 estados están arriba del 63%. Pero también destacan aquellos estados en donde no se presenta con menor frecuencia los actos de corrupción. Destaca Durango con solo 19%, Coahuila un 28%,
Querétaro y Tamaulipas un 32% y finalmente Guanajuato un 35%. Quiere decir que hay diferencias estado por estado en donde ocurren estos actos de corrupción, pero también en la encuesta, Carmen, volteamos a preguntarles a las empresas qué es lo que están haciendo precisamente para prevenir la corrupción, y encontramos que en 8 de cada 10 empresas hay alguna medida precisamente para prevenir esta corrupción, siendo la principal medida un código de ética, y esto pues ya son la mitad de las empresas tienen un código de ética. La segunda acción que tienen con un 29% son procesos de auditoría interna. Finalmente, en tercera instancia, hay un 23% de empresas que tienen directamente políticas anticorrupción o antisoborno, precisamente para evitar inclusive los conflictos de intereses. Esto nos señala, Carmen, que todavía tenemos que trabajar con ese 20% de las empresas que no tienen medidas internas para evitar los actos de corrupción, porque como bien sabemos, hay siempre en un acto de corrupción dos partes, y aunque en esta instancia, en este estudio se ve lo que piden algunos funcionarios públicos o terceros para obtener, ya sea agilizar trámites, obtener una licencia o evitar una multa, pues también tenemos que trabajar hacia adentro de las empresas de cómo evitar, cómo prepararnos para que no caigamos en esos actos de corrupción. Respecto, José, a las encuestas anteriores, ¿se encuentran alguna cuestión en particular? ¿Hay algún tipo de crecimiento, de disminución, de indicador que se destaque 2024? Sí, hay un aumento claro de actos de corrupción, en donde el 48% de las empresas han padecido un acto de corrupción. Este es el mayor porcentaje de los últimos 6 años. Es decir, desgraciadamente había habido una disminución en los primeros años de esta administración, pero en los últimos 2 ha habido este repunte, 2022, 2023, y bueno, así es la realidad de lo que reflejan las empresas que han padecido precisamente estos actos de corrupción. Hacemos una propuesta a las empresas, a las instituciones y a las personas. Sabemos, Carmen, que el pasar de un país en donde de los que están donde hay más corrupción a un país en donde hay menos corrupción, estos países les ha tomado décadas esa transición. Entonces un tema de largo plazo que no podemos olvidar y que tenemos que trabajar día a día, pero precisamente lo que tenemos que lograr es que año tras año vaya disminuyendo, y ahorita la preocupación es precisamente que en los últimos 2 años ha subido este porcentaje de empresas que han sido víctimas de corrupción. Por lo mismo tenemos que enfatizar y pedimos un triple compromiso a cada persona, a cada empresa, a cada organización. El primero es no participar en actos de corrupción. El segundo es no permitir que haya corrupción, y el tercero es denunciarlo cuando se ve. Estamos convencidos de que si mantenemos estos objetivos en el largo plazo, lograremos ese México libre de corrupción que todos deseamos. Pues estamos con esto. Además de la encuesta misma, pregunto, José Medina Mora y Casa, ¿hay en la presentación, en el informe, algún tipo de, no sé si la palabra corresponda, pero recomendación, algún tipo de idea que se comparta precisamente para enfrentar lo que registra la propia encuesta? Sí, digamos que hay recomendaciones hacia los gobiernos que tiene que ver con digitalización, con automatización, es decir, evitar el que muchos de los trámites al hacerse de manera presencial pues están sujetos a la discrecionalidad. Entonces, en la medida en que sean trámites transparentes, digitales, esto se logrará disminuir la corrupción. Y del lado de las empresas es enfatizar la importancia de tener estos códigos de ética, el tener auditorías internas, el tener prácticas anticorrupción para evitar esos conflictos de intereses. Entonces, claramente este es un tema en que tenemos que trabajar de ambos lados, desde la ciudadanía, desde las empresas, y por un lado, y por otro lado, el gobierno tiene que hacer su parte, y esas son las recomendaciones que tiene el mismo estudio. Pues te agradecemos mucho, José Medina Mora y Casa, que nos compartas lo que están presentando precisamente en estas últimas horas con esta encuesta. Gracias por estar aquí con este tema tan importante, y gracias por estar aquí para contarlo. Sí, un saludo para ti, Carmen, y para toda tu audiencia. Igualmente, gracias al presidente nacional de Coparmex.